Ay, muchas gracias. A mí me encantó tu libro. De verdad encontré que tenía una sensibilidad, una profundidad que me gustó. Me gustó cómo lo abordaste, el tema, los desafíos de las mujeres y cómo nos reconectamos o no con nosotros desde una perspectiva como más integral. Así que muy bonito tu libro, y me encanta que esté acotado tu libro y que tanta gente lo esté leyendo. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí, de hecho, la opinión tuya fue porque en el fondo yo a la Denise le mandé un borrador así, tuviste como las letras rojas, las partes tachadas, porque en el fondo fue antes de que lo diagramaran y todo. Pero también cuando uno va a lanzar el libro es un momento como súper vulnerable, porque uno tampoco sabe si va a gustar, si no va a gustar. Es simplemente lo que uno quiere entregar y que quiere aportar, o de cierta forma es lo que a uno le hubiese gustado leer hace unos años. Y a mí me acuerdo que la Denise me mandó un mensaje como muy lindo por WhatsApp, que también me dio mucha seguridad de sentir que lo que yo estaba creando, más allá de que yo le viera el valor, lo veían otros también. Lo veían otros. Y eso fue muy lindo, sé que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Mucho. Y estamos hoy día, vamos a aprender de ella, le vamos a sacar el jugo. La Denise trabajó como gerente de recursos humanos en múltiples empresas grandes, internacionales, tanto de tecnología como retail. Y dio un giro profesional. A mí me encantaría, Denise, que nos contaras un poco cómo fue para ti ese proceso de reinvención. Sí. Bueno, Ale, primero me encanta estar acá teniendo esta conversación. Bueno, yo tuve un desarrollo profesional súper tradicional, digo yo. Yo estudié psicología, me especialicé en psicología organizacional. Entonces yo partí haciendo la práctica en un banco y durante 23 años yo trabajé en distintas empresas. Fui gerente de personas en Microsoft, fui vicepresidente de personas también en Walmart. Y algo me pasó en algún minuto, yo diría que fue cuando ya llevaba trabajando unos 18 años, en que me conecté con que cuando yo había hecho la práctica, como que tenía en la cabeza que uno tenía como esta escalera corporativa y que uno tenía que llegar a un cargo. Y de repente digo, oye, el cargo que yo quería llegar era gerente de persona, es el cargo que tengo hoy día. Pero hay un problema, porque me quedan 20 años de carrera por delante y dije, yo no me imagino haciendo esto mismo por 20 años más. Pero no tengo idea qué más puedo hacer. Así que, y eso lo viví como con mucha claridad, pero con mucha angustia, con mucha ansiedad. Yo me acuerdo que como que se me apretó acá la panza, la guata, y dije, yo no sé si puedo hacer algo más. ¿Y por qué? Porque me apareció esta creencia limitante. Bueno, tú eres psicóloga, los psicólogos solamente trabajan en recursos humanos. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me tengo que conectar con las cosas que yo hago bien, con las cosas donde aporto valor y con los intereses. ¿Qué me gustaría hacer? Y creo que esto voy a tener que descubrirlo. Y una de las primeras decisiones que tomé fue que tenía que volver a estudiar. Me di cuenta que durante 10 años yo no había estudiado nada formal. ¿Por qué? Porque fue el periodo que fui mamá. Entonces yo privilegié, dije, ¿sabes qué? Siempre soy súper buena, me gustaba estudiar, diplomado, certificado. No estudié ese año, entonces dije, pues tengo que volver a estudiar. Y dije, pero me voy a dar de verdad el lujo de hacer algo que siempre quise hacer, que era hacer un programa fuera de Chile. Y empecé a investigar, dije, oye, algo de innovación, algo que no tenga que ver con recursos humanos, que necesito algo que sea como más fuera de la caja. Y llego a Singularity University, a un curso de tecnología exponencial, que era un curso intensivo, el Executive Program. Postulo, quedo aceptada, hago yo el curso y me voy a Silicon Valley, ¿ya? A hacer este programa junto con 90 otros alumnos, que la verdad, 90 alumnos, yo era la única chilena de todas partes del mundo. Y una semana que fue, pero intensísima, con profesores, mucho como genio de Silicon Valley que te contaba de las últimas tecnologías exponenciales, pero también te decían cuáles son los grandes desafíos de la humanidad y cómo la convergencia de las tecnologías hoy día a ti te permite impactar a millones de personas. Entonces, tienes que salir de acá con un proyecto de impactar a millones de personas. Entonces, me abrió la cabeza, me explotó y dije, bueno, acá tiene que salir algo nuevo. Y con el tiempo yo me di cuenta que mi propósito tenía que ver con cómo yo impactaba a personas fuera de los límites de una organización, no estar, ¿verdad?, como acotada a un cargo, a una empresa, en cómo encontrar justamente su propio camino de desarrollo profesional. Y entender
que muchas veces somos paternalistas y que uno dice, bueno, como que la empresa tiene un trazado de lo que yo voy a hacer en mi carrera. O mi jefe me van a ir a buscar cuando yo estoy lista. Y dije, ¿sabes qué? En realidad esto no es así. Esto no es así. Esto es un camino de autoconocimiento, eso es un camino de decisión propia, es un camino que tiene que ver con tus intereses, conectar con tus valores, ¿verdad? O sea, con tu fortaleza, pero cómo quieres vivir la vida también. Entonces dije, esto es algo que no se puede delegar. Y eso se transformó un poco en mi obsesión de cómo poder buscar otras maneras de aportar. Y yo decidí, dije, mira, yo creo que me quedan algunos años trabajando en recursos humanos, pero ¿en qué otras cosas yo me veo aportando? Y dije, educación. Me encanta hacer charlas, siempre me pedían en mis roles corporativos hacer charlas, dije, me encantaría dedicarme a esto profesionalmente y me gustaría hacer clases en una universidad. Me gustaría ser consultora, veo que hay temas de transformación digital, como que falta mucho la mirada de recursos humanos, me encantaría hacerlo y dije, y más adelante me gustaría ser directora de empresa. Y tú sabes que cuando lo escribí, algo pasó y acá se me bajó la angustia. Me llaman de la Universidad Católica también para invitarme a hacer clases en un nuevo programa. Me contactan de LinkedIn, ya que vamos a hablar también de LinkedIn. Me escriben una mensajería una persona que yo no conocí y me dicen, vi un webinar tuyo, vi que eres muy clara para explicar, me encantaría que seas instructora. Y dije, bueno, yo tengo que pedir permiso si puedo hacerlo, ¿no? Así que fui a hablar con el gerente de compliance, me dice, no hay ningún conflicto de interés porque esto es educación. Y yo empiezo a hacer también cursos de LinkedIn. Entonces, todo esto se da en paralelo a mi trabajo corporativo. Entonces, empecé ya a sentirme... Abrirte el mundo de oportunidades. Claro, a decir como que me siento cómoda teniendo estos nuevos sombreros, estos otros roles, aportando de distintas maneras y aportando a personas que están más allá de mi organización. Y bueno, hace 3 años yo me independizo, armo mi consultora, me dedico profesionalmente a hacer charlas, workshops, asesorías en temas de talento, futuro del trabajo, diversidad, liderazgo. Sigo haciendo clases, ahora en más universidades, también hago clases en el BOU de mujeres empresarias. Y soy directora en 2 empresas. Entonces, este trazado que yo hice el año 2018, de cierta manera, se fue cumpliendo, pero me di cuenta de lo importante de decretar. De no estar como rumiando, ¿no?, en la cabeza, sino que escribirlo. Creo que hizo toda la diferencia. Es demasiado importante. Sí. Ya, después el próximo capítulo que vamos a tener es de manifestación, que tiene que ver un poco con esto. Y me encanta de lo que dices también. Creo que es súper importante recalcar el punto de que muchas veces uno cuando trabaja en una empresa, uno cree que el jefe te va a dar la nueva oportunidad o es la persona de la otra área, o cuando descubran mi talento, cuando descubran de lo que soy capaz, doy mi 120, 150%, porque cuando me descubran y me hagan el aumento de sueldo. Y a mí, por lo menos, en el mundo corporativo, las grandes oportunidades me vinieron cuando yo fui a pedirlas. Claro, exacto. Y fueron alineadas a un trazo de camino. Decir, oye, ¿dónde quiero estar yo en 3 años? ¿Dónde quiero estar en 5? ¿Dónde quiero estar en...? Y en base a eso, oye, ¿qué tengo que aprender para llegar a ese rol? Cuando uno empieza a diseñar un poco esa, que es lo que dices tú, empieza a suceder también algo mágico. Entonces me encantó y quería como recalcar ese punto que tú habías dicho también en el mundo corporativo, de que nosotros tenemos que diseñar nuestro futuro, porque si no alguien más lo va a hacer por nosotros. Claro. Entonces qué importante también es darnos como ese tiempo de reflexión y ver si nos gusta la vida que estamos viviendo o el futuro que soñamos para nosotros donde estamos actualmente. Y que sea coherente con nosotros, yo creo que eso es lo más importante. Me encanta. Ya, bueno. Entonces tú ahí nos contaste que fuiste invitada de LinkedIn, empezaste a hacer estos workshops. ¿Cómo lo compatibilizabas con tu trabajo en ese momento en Walmart, si no me equivoco, no? O sea, yo en mi época corporativa lo único que hacía fueron mentoría. Yo del año 2017 soy mentora en GUMAP. Entonces las mentorías eran a la hora de almuerzo, después del trabajo. El hacer curso, ¿cómo funciona? A ti te dan un tema, ellos te ponen el título del curso y todo el resto lo haces tú. ¿Qué significa? Como son cursos por video, yo tenía que proponer el título del video, el contenido, y una vez que te lo aprueban, yo escribía todos los guiones. Perfecto. Y la verdad es, para escribir los guiones, tú necesitas mucha concentración. Entonces, el momento que tenía concentración era los fines de semana. Y yo escribía los guiones los fines de semana. Entonces, yo diría que todo eso fue a costa de mucho tiempo personal, familiar, el poder hacer estas cosas. Pero creo que también me fue dando como una satisfacción, ¿no? Y como una mirada de, oye, acá yo siento que estoy haciendo un aporte que es muy importante para mí
y que veo que es parte de lo que era ser mi futuro, ¿no? De cómo llegar con este mensaje, esta parte como comunicacional. Yo diría que siempre lo tuve muy fuerte. Yo cuando era chica quería ser escritora. Yo era súper nerd, leía un montón de libros, y yo a los 10 años yo decía, me preguntaban, yo dije, quiero ser escritora. No sabía de qué iba a escribir, pero era como mi norte. Por muchos años quise estudiar periodismo, finalmente estudié psicología, y lo hice porque dije, oye, en realidad no es requisito ser periodista para escribir un libro. Entonces terminé estudiando psicología. Entonces, este tema de comunicar, compartir lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás haciendo, fue algo que me empezó a ayudar a conectar con distintas personas. Y es algo muy innato tuyo. Qué lindo eso también, porque en el fondo, acá el ir a cuáles eran los sueños y lo que a uno le motivaba o las cosas que te hacían ilusión de cierta forma cuando tú eras niña, porque muchas veces uno empieza a hacer o te empiezan a felicitar porque te va bien en matemáticas, te felicitan y uno empieza a trazar un camino y muchas veces uno se olvida o se desconecta de quién era en ese momento, que uno no tenía tantas presiones o no estaba tanto la validación externa, sino que uno hacía o quería lo que disfrutaba. Entonces como que eso encuentro que llama mucho la atención en tu historia y me encanta. Y qué importante también, porque hay muchas personas que escuchan este podcast que están en una pega que les gusta, que era el camino que tenían trazado, pero sienten que quieren algo más. Un poco parecido como estabas tú en ese momento. Y muchas veces no saben si renunciar y partir de una o partir paralelo, pero si les da vergüenza, o sea, lo que a mí, las personas que llegan con las que yo he conversado y todo, en el fondo tienen esa duda de cómo compatibilizar su trabajo actual con lo que quieren empezar a compartir, a postear o más allá de su rol, y que eso genere un problema en la empresa donde trabaja o genere un roce. Por eso me encantaría saber en el fondo, por eso te pregunté lo que nos estás compartiendo, en el fondo, ¿qué consejos le darías a esas personas? A ver, yo creo que es bien arriesgado hacer algo como de 0 a 100, ¿ya? O sea, el tema de voy a renunciar y voy a partir con un proyecto desde cero me parece súper arriesgado. En mi caso, familiarmente, mi sueldo era muy importante, ¿verdad? Entonces, yo tampoco podía, en el fondo, hacer un cambio sin tener como la certeza que yo iba a tener cierto nivel de ingreso. Entonces, creo, en mi caso, a mí me sirvió mucho poder explorar, porque creo que tampoco uno sabe si le gusta hacer lo que piensa que le va a gustar hacer hasta que lo hace, ¿ya? Entonces, yo decía, oye, me gustaría ser profesora universitaria, pero yo no sé si me va a gustar. Entonces, ¿cómo hace ese salto? Entonces, haciéndolo, o sea, empiezas a probar y ves si realmente te gusta o no, y si te gustaría en el fondo destinar tal vez más tiempo a eso. Entonces, yo creo que el poder hacer como estas pruebas en pequeñas instancias, al final es un poco como este tema de experimentación, claro, ¿no? De los prototipados. Yo creo que también eso aplica mucho para el trabajo, como poder tener estas pequeñas experiencias de mentoría, de hacer otras cosas. Ser mentor, yo creo que hoy día, después de los 40, a mí me pasó y a muchas personas también veo que les pasa, como que uno empieza a sentir una necesidad de decir, oye, yo soy súper afortunado, súper afortunada, he recibido un montón de oportunidades y creo que llegó el momento de cómo yo devuelvo la mano, ¿ya? El give it back que le dicen los gringos. Y yo lo empecé a sentir muy fuerte. El cómo había llegado la hora en que yo también tenía que ayudar a otros. Ya no solamente buscar cosas para mí, sino que dije, oye, yo creo que ya llegué a cierto nivel de experiencia, de seniority, que creo que yo ahora estoy en un lugar donde yo puedo ayudar a otros. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me pasa mucho de decir, oye, yo tuve tantas oportunidades, llegué a ocupar, ¿verdad?, cargos muy altos. Entonces, yo hoy día feliz que las personas que están alrededor les vaya bien, que publiquen libros, que les vaya bien con las charlas, que alcancen, ¿verdad?, sus objetivos. Y me encanta poder ser una facilitadora, ¿verdad?, de ese camino, y tal vez contando tu experiencia lo vas a lograr sin equivocarte tanto o llegar más rápido. Entonces, eso es algo que para mí me hace mucho sentido y el cómo poder aportar desde tu experiencia. Sí. Pero el 0 a 100 yo lo veo súper arriesgado y creo que hay que ser también bien racional en estos procesos. O sea, hay una parte que tal vez muy intuitiva, muy de conectarte con lo que te pasa, lo que te gusta, lo que no, pero tiene que haber una parte súper racional, una planificación, ahorro, inversiones, segundas viviendas que puedas tener, ingresos pasivos. Descubrí también ese concepto de los ingresos pasivos que me parece maravilloso, ¿no? Todo lo que te genera ingresos y que no necesariamente te quitan tiempo.
que si uno puede estructurar algo en ese sentido, espectacular. Entonces, creo que hay varios distintos caminos en el fondo de tú puedes ir generando distintos ingresos. Creo que tener un ingreso aparte de tu salario corporativo es una necesidad. Es una necesidad, ¿ya? Porque te minimiza el riesgo. Al final, nadie tiene su trabajo asegurado. Nadie. Y probablemente te va muy bien y has sido muy exitoso, pero probablemente o vas a llegar a una edad o las empresas toman decisiones y no decisiones por talento, sino que decisiones por negocio donde hacen reestructuraciones. Entonces, ¿qué vas a hacer tú y cómo tú te has preparado cuando llegue ese momento en que tú te vas a ir de la empresa? Que puede ser voluntario o involuntario, pero ese momento va a llegar, está escrito, Ale. Yo hice una charla TED del año pasado que se llama Te vas a quedar sin trabajo. O sea, eso es algo que está escrito. Todos nos vamos a quedar sin trabajo. Y la gran diferencia es cómo tú te estás preparando para eso. Porque creo que hay mucha ceguera y mucha resistencia a ver que esto es una realidad. Decir, no, ¿cómo me va a pasar a mí? Yo llevo 15 años, llevo 17 años. Y va a pasar en algún minuto, va a pasar. O sea, al final las empresas buscan también su negocio y en ese sentido uno también tiene que buscar cómo mi primera lealtad tiene que ser conmigo. Y creo que eso es algo que cuesta entender. Yo mi primera empresa trabajé 10 años, siempre me quedaba trabajando hasta tarde, claro. O sea, este tema como de la camiseta. Y después hubo una fusión, yo salí también de la empresa, o sea, y decir, oye, o sea, al final, por mucho, había salido la mejor empleada del año, ¿me entiendes? ¿O no? Entonces claro, había un montón de datos que uno hizo, o sea, ¿cómo? Y por la reestructuración quedó un gerente de la otra empresa y decidió quedarse con su equipo, ¿ya? Entonces creo que nadie tiene nada asegurado, todos nos vamos a quedar sin trabajo y en ese sentido, empodérate tú de tus decisiones. Si tú estás hoy día trabajando, ojalá cómo puedes abrirte el camino, cómo puedes ir creciendo, aprovechar todo lo que puedas aprovechar dentro de esa empresa, en tu crecimiento, en tu conocimiento, ¿verdad? Demostrarte. Pero en algún minuto tienes que estar empezando a preparar cuál va a ser también el próximo paso. Yo creo que eso es súper importante y a mí me encanta que esta comunidad tan linda que se ha ido formando, que me encanta llamarla como visionarias, es como el nombre que a mí porque son personas que tienen una visión, que quieren desarrollarse, que tienen una ambición, y por otro lado quieren irlo desarrollando o ir como desarrollar su potencial también, de la mano del bienestar. O sea, entonces como que a mí eso es como algo que me emociona mucho y me encanta el ver cómo más mujeres están parando a escucharse, a ver lo que quieren, qué tipo de vida quieren vivir, cuáles son sus prioridades, sus valores y construir una carrera alineada a ellas. Y gracias a Dios hoy día la tecnología, el Creators Economy, hay distintas cosas que en el fondo están facilitando y que están dando muchas más libertades de las que tal vez había una generación o dos generaciones atrás, como para uno poder irse creando un trabajo a nuestra medida y ir aportando desde nuestros talentos y superpoderes. En esa línea a mí me encantaría saber cómo para ti surgió LinkedIn. ¿Cómo fue LinkedIn? ¿Cómo? La historia por detrás. La historia por atrás. Algo que también me encantaría aprovechar de comentar, que como todo esto uno dice como casa herrero, cuchillo de palo, a mí me pasó que yo estaba full marca personal, había ido a Miami, había estado en un evento que había organizado la Vilma Núñez con Ismael Cala, estaba full marca personal, y de repente veo que la Católica saca como un workshop de marca personal. Dije, voy a ir. Y veo, y ahí conozco a la Denise, que estaba dando la charla, y él era con foco en, bueno, partiste hablando mucho de marca personal y al final aterrizado bien terminada con LinkedIn. Y ahí dijiste como, oye, ¿quién se ofrece para ser conejillo de India? Y revisar su perfil. Y yo dije, bueno, yo no tenía ni siquiera actualizado, o sea, llevaba 3, 4 años emprendiendo y seguía teniendo en LinkedIn mi pega anterior. O sea, y ahí me acuerdo de ese día que empezaron a revisar y tú me diste ciertos tips. Me encantaría que las personas que están escuchando hoy día y que no estuvieron en esa superclase que tú hiciste, en el fondo que tú nos cuentes por qué es importante la marca personal, por qué es importante darse el tiempo de escribir en LinkedIn, por qué es importante el ir trabajando y que nuestra visión
y lo que queramos de desarrollo de carrera también esté plasmado ahí. Eso. Sí, perfecto. A ver, ¿cómo...? Yo la verdad es que era una usuaria como cualquier otra persona. Igual pasa que las personas que trabajamos en gestión de personas, en recursos humanos, en general tenemos muchos contactos porque la gente siempre piensa que va a ser obviamente el tema de buscar trabajo. Entonces tenía ya, no sé, 4.000 contactos yo creo. Y entro a trabajar a Microsoft el año 2016. Y cuando entro a trabajar a Microsoft, una de las primeras, yo creo que llevaba 2 meses y lanzan el LinkedIn Challenge. ¿Ya? Y esto era un programa interno de 4 meses donde ellos semana a semana te iban poniendo ciertos desafíos que a la medida que tú los cumplías ganabas ciertos puntos y después se elegía quiénes eran como los ganadores. Entonces era primera semana, optimiza tu perfil. Tienes que tener completadas todas estas secciones y después tú te ponías un puntaje. Segunda semana, conecta. Tercera, busca referentes. Cuarta, publica, ¿ya? Pide referencia. Bueno, y al cabo de eso... salgo elegida la mejor gerenta de LinkedIn. Esto era algo a nivel de recursos humanos. Entonces dije, mira esto, yo nunca lo he usado mucho, lo encuentro súper entretenido. Y después también me pasa en Microsoft que se hace una campaña que se llamaba #TrabajaDondeQuieras y que lo que buscaba era cómo darle a conocer a las personas que las tecnologías ya habilitaban el trabajar desde cualquier lugar. ¿Ya? Hoy día suena de perogrullo esto que estoy diciendo, pero estamos hablando del año 2016. Entonces, esta campaña, ¿en qué consistió? Se cerró el edificio de Microsoft de Vitacura y le dijimos a todas las personas, trabajen desde donde ustedes quieran. ¿Ya? Eso es súper vanguardista, 2016. Entonces fue el año 2016, entonces imagínense, fue Canal 13 al edificio de Microsoft que estaba vacío y me hizo una entrevista. Entonces yo mostraba que no había nadie trabajando, ¿verdad? Y yo contaba que las tecnologías en realidad ya permitían hacer teletrabajo y que teníamos personas que estaban conectadas no solamente desde sus casas o desde un café, algunos estaban en un parque, otros estaban en la montaña, otros estaban frente a la moneda y se sacaban selfies en el fondo y mostraban cada uno dónde está. Entonces era una campaña de TV. Y esa fue la primera vez que yo hice una publicación. Recién. Nunca antes había hecho una publicación. Muerte de vergüenza, pero me habían pedido, oye, tú tienes que ser vocera. Bueno, entonces era mala la publicación, así como una foto casi como media, como no habían enfocado el edificio Microsoft. Y dije, hoy día cerramos el edificio de Microsoft, porque lo hicimos, porque hoy día puedes trabajar donde quieras. Y recibí tantos comentarios, tantas preguntas, y me gustó tanto la interacción que dije, oye, qué entretenido esto. Yo pensaba que tal vez no tenía nada interesante para decir, pero parece que sí. Y nunca más dejé de hacerlo. Después de eso. Entonces, esos fueron mis inicios. Bueno, después Microsoft compra, de hecho ese mismo año, al año siguiente, compra LinkedIn. Entonces, como que siempre estuve como muy conectada con esto y me entrenaron como de manera bastante directa. Y empiezo a ver que es algo que realmente te abre puertas. Y lamentablemente muchas personas su LinkedIn solamente lo actualizan pensando en... necesito buscar trabajo. Entonces, como que es una herramienta solamente para buscar trabajo. Y hoy día es mucho más que eso. Yo creo que eso es el primer consejo que yo doy de cómo hacer ese cambio de que no es solamente para buscar trabajo, sino que es tu currículum vitae permanente. Es tu currículum 24/7. Entonces, ¿quién lo puede consultar? Oye, tal vez un compañero de trabajo tuyo, ¿verdad? Quiere chequear algo de ti y tal vez va a ver tu LinkedIn. O sea, se usa mucho dentro de la empresa. De hecho, el otro día estaba haciendo un taller con una persona de una empresa del rubro de energía y que decía, oye, ¿sabes que acá estamos haciendo un programa de embajadores de marca? Y la verdad es que desde que lo estoy usando más frecuentemente, oye, un montón de gente de la empresa se me está acercando, me ha hecho preguntas, me ha ofrecido ayuda para los proyectos que estoy haciendo, me están invitando de afuera a dar charlas. Entonces decía, oye, la verdad es que me abrió un montón de puertas que yo no tenía pensado hacerlo. Entonces, esto te facilita el trabajo, yo te diría, de que la gente te conozca. Y es importante que lo que tú estás mostrando ahí sea también coherente con quién eres tú. Y yo no sé si puedo contar el feedback que yo te di, yo me acuerdo perfecto. Sí, cuenta, o sea, estábamos aquí, Sí, o sea, sí, acá sí. te juro, han venido mis hijos, han cruzado por las cámaras, un día tuvimos que parar, nada, yo conté la ansiedad con la que estaba antes de lanzar el libro, Gonza se ríe, me decía, le cortamos la toma, y yo no, yo para mí, y para mí ese es el valor del podcast, hay gente que realmente me topo y me dice, oye, me sentí tan identificada cuando contaste la historia, así que... Mira, con todo. Bueno, esto lo hice con la Universidad Católica, donde soy profesor y tenemos la comunidad mujer en VIUC, y este fue un taller que hicimos para la facultad y para los egresados de Ingeniería Comercial. Y me acuerdo que la Ale estaba sentada en la última fila, ¿ya? Bien atenta, y al final yo siempre digo, bueno, ¿quiénes son voluntarios para que revisemos su perfil? Pero lo revisamos entre todos, ¿verdad? No solamente lo reviso yo. Entonces la Ale levantó la mano y dijo, bueno, a mí me gustaría.
Bueno, y me acuerdo que apareció una foto, una muy buena foto, no me acuerdo si tenías un banner. Yo creo que todo no. el perfil era un perfil corporativo, ¿ah? Y aparecía de hecho tu último trabajo. Entonces le digo, perdón, cuéntame de ti, ¿tú qué haces? Yo soy autora de 2 libros. Y yo me quedo como súper extrañada y como que miro tu perfil y te miro y te digo, perdón, nada de tu perfil me está contando del libro. O sea, tú al menos deberías tener en tu banner, en tu foto de fondo, la foto de tus libros, tus mensajes que estás haciendo hoy día, cómo tú estás aportando. Entonces, y por qué es importante la foto de fondo? Que mucha gente no tiene nada, tiene un fondo gris. Sí, yo no Y eso tenía es un nada. tremendo error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que ven los perfiles la ven por poquitos segundos. Entonces, cuando tú ves un perfil por un segundo, ¿qué es lo que alcanzas a ver? La foto de perfil, que es la foto redonda, el banner de fondo, tu nombre y el titular. Esas 4 cosas son clave. Esas cosas tienen que en esos 2 o 3 segundos que las personas van a mirar tu perfil, transmitirle exactamente qué es lo que tú haces. ¿Ya? Y eso, como digo, es un consejo bastante sencillo, ¿no? Que se puede arreglar. Hoy día tienes Canva, tienes plantillas en el fondo de cómo puedes hacer este fondo. Si yo estoy trabajando en una empresa, que era parte de lo que tú preguntabas, ¿no? Yo siempre que trabajé en empresas, todos mis fondos y todos los banners eran corporativos, eran de la empresa. O sea, de hecho creo que el gerente de personas junto con el gerente general son los principales promotores de la empresa a nivel de marca empleadora. Entonces yo creo que hay una necesidad, una obligación, te diría yo incluso, de cómo tú eres capaz de transmitir lo que pasa dentro de tu empresa, cómo eso tú haces que sea visible para el resto, no solamente para posibles candidatos, para cualquier persona que quiera conocer a tu empresa. Entonces creo que es algo importante de hacerlo consistentemente. Sí, sí, y me diste otros consejos. O sea, sí me acuerdo que lo del libro era, pero también de la biografía. Como que yo tenía la biografía como típica, Copy-paste el currículum. como soy una Ingeniero profesional comercial, entusiasta, no sé, con habilidades, no sé, proactiva. Y tú me dijiste, en verdad, tú no estás buscando trabajo. Tú hoy día estás haciendo, tu perfil Claro. tiene que decir? conectar con las personas como que están... En el fondo tú tenés que ir buscando tu tribu como y me hizo cambiar también como el acerca de cierta forma, no solo con los libros, sino también los emprendimientos. Yo creo que ahí hay algo súper importante que muchos emprendedores dicen, oye, LinkedIn, No es excepto para que mí. sea B2B, Claro. que tú dices, ya, tengo que enchular. Los consultores casi todos tienen un súper buen y optimizado LinkedIn, pero muchos emprendedores que venden B2C se preocupan mucho de Instagram y muy poco de LinkedIn porque no es el canal principal del cliente. ¿Qué consejos le darías a los emprendedores? Mira, yo creo que ha cambiado mucho la manera de buscar información y cómo uno toma decisiones de compra. Y en ese sentido, hoy día los canales digitales, las redes sociales son muy importantes en eso. Yo le diría al emprendedor que tal vez ha puesto todo su foco en un Instagram y que vende B2C, que vende ahí directamente como a consumidores, que al final las personas que compran también hacen como una cuadratura, ¿no? O sea, como que también buscan información más allá, tal vez van a poner tu nombre en Google y en ese sentido también es importante darle como una versión tal vez un poco más formal de quién eres tú, de tu trayectoria y eso yo creo que aparece de manera mucho más ordenada en un LinkedIn, ¿no? O sea, Instagram es mucho más visual, ¿verdad? Tiene como otros códigos, pero creo que un relato como consistente de lo que ha sido tu trayectoria, de lo que estás buscando, LinkedIn es muy potente y de hecho los algoritmos, uno cuando hace su propia auditoría, ¿no? Pongo mi nombre en Google, LinkedIn probablemente es de los que te va a aparecer en los 3 primeros lugares, ¿ya? Entonces yo diría que aunque tal vez no sea como algo directo, cuando las personas quieren buscar algo más de ti, sí te va a dar información que no aparece normalmente en Instagram, ¿ya? Entonces creo que es un punto a favor. Y otra cosa es que hoy día las personas ya no solamente buscamos por Google, no solamente buscamos por ese buscador. ¿Dónde estamos buscando información? A través de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa eso? Que la inteligencia artificial, si yo hago el ejercicio de poner Alejandra Pérez Boixar, va a buscar en Internet fuentes que hablen de ti. Y si yo solamente tengo Instagram y tengo fotos, o sea, estoy dando información bastante pobre, ¿o no? A la inteligencia artificial para que hable de ti. Entonces,
Un LinkedIn es algo que va a ser contexto, que va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Que la inteligencia artificial lo pueda captar y lo pueda tomar como parte de la información de lo que va a contar de ti. Porque cuando nosotros no somos famosos, no somos políticos, presidentes, ¿verdad? No tenemos Claro. muchas noticias o cosas de nosotros, obviamente que nuestras propias redes sociales son las que están hablando por nosotros. Entonces, esa es la manera como nos van a encontrar. Entonces, creo que eso hay que hacerlo de una manera bien consciente, aunque tú seas B2C. Creo que acá tener la información por escrito va a ayudar a que la gente te encuentre. Y otro dato súper sencillo, pero te juro que la gente no lo hace. En LinkedIn hay una sección que se llama información de contacto, ¿ya? Y mucha gente no tiene nada ahí. O sea, tú Eso lo no sé pinchas si- y aparece tu URL de LinkedIn, pero tú puedes poner el mail, página web, puedes poner el celular. Yo tengo todos mis datos publicados. ¿Ya? Porque yo creo que sea fácil. Si alguien me quiere conectar, que no sea súper complicado, entonces yo pongo de manera pública, ¿verdad? Mis datos de contacto y eso creo que me ha facilitado mucho, ¿no? Que si la gente me quiere ubicar, tal vez le interesa ver alguna charla de futuro del trabajo, de temas de talento, de temas de liderazgo, diversidad, es fácil ubicarme porque yo tengo toda mi información pública. En Instagram también lo tienes, ¿o no? Puedes poner tu WhatsApp, puedes poner links, pero en la medida que esto esté en más fuente, es mejor. Es mejor. Y si alguien tuviera que darle 5 consejos, alguien que está escuchando y dice, oye, pero yo ya estoy entre el trabajo, la familia, la verdad es que no, pero que tú pudieras decirle, oye, en 2 horas puedes hacer esto, que te mejoraría un montón. ¿Cuáles son esos 5 tips que tú les darías para que las personas que queden entusiasmadas después de este capítulo ahí hagan su... Mira, yo siempre hablo que hay 3 pasos, ¿o no? De cómo ir armando o cómo ir consolidando tu LinkedIn. El primero es optimizarlo. Y dentro de optimizarlo ya hablamos algunas cosas que tienen que ver con tus 2 fotos, la foto de perfil, la foto de fondo. El titular, creo que el titular es súper importante y que también en general no se hace bien. El titular, generalmente la gente pone el cargo y la empresa donde trabajo. Nada más. Y eso es un error. Está bien poner tu cargo y la empresa, pero no es suficiente. Tú tienes que poner, ¿verdad?, otras palabras, otras keywords que hablen más allá de tu cargo. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus áreas de expertise? ¿Cuál es tu especialidad? Entonces, eso yo creo que es importante, y se puede poner de distintas maneras, le pones un backslash y le vas poniendo estos otros conceptos, por ejemplo. ¿Y cómo no caer? Porque a mí también me está pasando con LinkedIn, como al final tú ves un párrafo, o sea, con, no sé, por decirlo, speaker, mentora, fundadora de Sí. mentora de Entonces al final, o en mi caso, yo no sabía cómo optimizarlo, porque yo Claro. tenía ya como emprendedora, ¿Cuál de todas estas speaker, es? podcast, como... Tenéis distintas, y la verdad es que también cuando a mí me está pasando, cuando yo a otras personas veo que tienen como un párrafo, como que el que mucho de, o sea, yo también creo que en el minimalismo hay un arte, entonces esa mezcla o ese punto de equilibrio yo no lo sabía encontrar. ¿Cómo lo hiciste Creo que tú? son, si no mal no recuerdo, creo que son 220 caracteres lo que tú puedes poner en el titular. A ver, yo creo que es conectar con lo que uno realmente es, ¿no? O sea, al final uno tiene distintas facetas, ¿ya? Y especialmente, ¿no? Los que somos independientes tenemos probablemente muchas facetas. Entonces creo que hay que dar el mensaje que sea lo suficientemente amplio, pero que sea claro. Entonces, por ejemplo, la primera palabra que yo elijo es donde yo quiero principalmente que me contacten. ¿Ya? O sea, Entonces, tú pusiste, por ejemplo, speaker. Claro, entonces la primera palabra creo que es bien importante, ¿no? Porque esto da a entender que esta es mi ocupación principal, lo que yo Ya. estoy haciendo más, ¿ya? Y claro, y tiene que ser dentro de un contexto que tampoco sea algo que me haré, oye, al final yo leo esto y no tengo idea a qué se Claro. dedica esta persona. Es que a mí me está pasando eso sí. como con... Y más de lo que... Entonces como que viene esa duda de... Obvio, uno siempre quiere poner y tener los keywords, pero también cuando tú ves que ya todos se empiezan a aparecer porque... Es que la diferenciación es súper importante. La diferenciación, eso es clave, yo creo, como todos los consejos, ¿no? Dentro de tu perfil, hay que atreverse a ser distinto, Ale, y yo veo que en general hay miedo a ser distinto. Si tú empiezas a ver la parte de la sobre mí o los currículum, soy ingeniero comercial con más de 15 años de experiencia, me caracteriza el trabajo en equipo y tolerancia al trabajo bajo presión. No dije nada, no dije nada, o sea, hay millones, ¿verdad?, de currículum que tienen eso mismo, Sí. o sea,
no tengo idea, ¿verdad? ¿Para qué es buena esta persona? Entonces, ¿cómo nos atrevemos a salir del molde común? Eso yo creo que trabajando todo lo que es el tema de marca personal, que finalmente es tu propuesta de valor, ¿verdad? Cómo tú aportas valor, hay que atreverse a hacer, dar ese paso de qué haces tú distinto, en qué tú eres único, dónde están tus talentos, ser como muy claro. Así que hablamos de la foto, el titular, el sobre mí. Ese tema de que uno lo redacta es súper importante porque creo que en la sección uno tiene más libertad para mostrarse, para hablarlo en primera persona y decirte, tal como si estuviéramos acá hablando en un sillón, cómo yo me presentaría contigo, cuál es tu pitch. Referencia. Creo que muchas veces también eso no se usa y creo que es importante poner las referencias. De hecho, si tú eres emprendedor, hay una sección que se llama servicios. Tú puedes detallar los servicios que tú ofreces, puedes poner hasta 8 fotos o videos y tú puedes pedir testimonios de clientes que te califican con las estrellitas. Ah, no te creo, esa parte no sabía ni que existía. Es como una especie de un mini site, ¿no? que te ofrece LinkedIn. Entonces, eso yo te diría. Otros 2 consejos, conectar. Para tener un mínimo de visibilidad, yo recomiendo tener al menos 500 contactos y interactuar en la red y publicar. Yo sé que publicar siempre es lo más difícil, lo que genera pudor, es que qué voy a tener yo interesante para decir, y hay como muchas cosas, ¿verdad?, que a veces nos retrotraen a hacerlo. Entonces, bueno, si tienes tantas dudas, mira, parte por lo siguiente. Haz el like cuando algo te guste. Segundo paso, comenta. Pero un comentario inteligente, no el comentario, ay, me encantó, gracias. No, esos comentarios como que no aportan valor. Si tú, por ejemplo, estuvo Tal Ben-Shahar en Chile, ¿no? Te interesa también el tema de la psicología positiva y tú ves una publicación de él, coméntale, pero que sea un comentario que aporte valor. Concuerdo con los 3 aspectos que tú estás recomendando para trabajar la felicidad. Yo agregaría un 4º elemento que creo que también es importante hoy día en esta era digital. Este 4º elemento tiene que ver con esto lo leí en este artículo, agrego acá el link. Eso ayuda mucho, ¿verdad? A cómo tú te posicionas también como un experto en ese tema. Estás entregando valor para todas las personas que leyeron la publicación de tal y que vieron además tu comentario, ¿ya? Y es lo que te ayuda también a construir el thought leadership, que este es el concepto de cómo tú te posicionas como un referente, como un líder de opinión, ¿ya? Y esto habla de tener mucha consistencia, identificar cuáles son los temas en que tú eres experto y cómo tú comunicas también consistentemente sobre esos temas, porque a veces yo veo personas que son bien activas publicando en LinkedIn, pero no tengo idea de qué hablan al final, porque como que esto es como la idea que tuve en el día y entonces como que hablan de eso, pero no hay una línea, no hay una estructura, no hay una columna vertebral y yo creo que eso es un error, ¿ya? Entonces, por lo mismo, ¿qué es lo que recomiendo yo para trabajar LinkedIn o para trabajar marca personal? Marca personal no es el primer paso, es un medio solamente. El trabajo más importante, y esto lo toco mucho en el libro Consciente de mi futuro, es que tú tienes que tener esta reflexión de qué es lo que quieres hacer tú en tus próximos pasos. ¿Qué quieres hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo? Y yo lo que digo es que por favor haz el ejercicio de verte fuera de la caja. ¿Qué significa verte fuera de la caja? Si yo toda la vida trabajé en recursos humanos, busca algo que no sea eso, ¿verdad? Oye, trabajar eventualmente en otra área de la empresa, hacer algo distinto, vete en otros roles ya de lo que puedes hacer y escríbelo. Corto plazo, 6 a 12 meses, dentro de mi mismo rol, ¿qué otras cosas, qué cosas me podrían a mí enseñar para seguir creciendo? 1 o 2 años, mediano plazo, más de 3 años, largo plazo. Cuando tú primero seteas eso, segundo paso, la A de aprendizaje. Cómo tú vas a identificar cuáles son las brechas que puedes tener con tu próximo paso y cómo hoy día tú vas a tomar decisiones. Entonces, cuando uno visualiza el futuro, eso te ayuda a tomar mejores decisiones en el presente. A mí me pasó que yo dije, a mí me encantaría ser profesora universitaria. Y le pedí un café a un profesor, le llevo el programa del curso que yo había preparado y dije, mira, la verdad te reconozco que yo hago charlas de 40 minutos, pero esto es un curso de 25 horas, así que no sé hacerlo, dame feedback. Lo ve y me dice, mira, este programa está súper bien. Y estaba en mi bio, yo decía psicóloga, postítulo, me dice, perdón, ¿tú tienes un postítulo y no tienes un máster? Sí. Tú estás subcalificada para ser profesora en esta universidad. Tú deberías tener un máster. ¿Y yo qué hice? En un mes tomé la decisión de inscribirme en el MBA.
¿Ya? Entonces, tenemos que encontrar dónde están nuestras brechas, qué es lo que nos falta para prepararnos para ese siguiente paso. Entonces, yo tomé la decisión diciendo, mira, la verdad es que no sé si me va a gustar hacer clases, pero en el caso que me guste, yo no quiero tener un tope, no quiero tener un techo, entonces yo me voy a preparar, algo que siempre había querido hacer, además el MBA, y lo hice pasado los 40 años. O sea, la mayoría de los alumnos eran menores que yo, y de verdad fue una excelente decisión. Tomé un ramo de emprendimiento que yo creo que también me abrió las luces a lo que podía venir. Yo siempre había descartado el tema del emprendimiento, totalmente. Yo decía, no, yo soy corporativa, yo voy a trabajar de manera dependiente y el mundo independiente no es para mí. Y sabes que cuando yo hice este ramo, me pasaron varias cosas. O sea, primero dije, oye, este tema del emprendimiento no es tan hippie, como que hay una estructura, hay pasos, uno puede tener financiamiento, hay una lógica por detrás, y dije como que ya no lo veo tan lejano. Y lo otro que me pasó que fue muy bonito es que la profesora de ese ramo, la Ángeles Romo, que en ese minuto Ángeles, que era gerente general de Startup Chile, sí. me dice, me encantaría invitarte a ser mentora de startups. Yo dije, oye, yo nunca he sido mentora de startups, yo soy como mentora en temas de desarrollo profesional, pero me encantaría hacerlo para también yo aprender. Entonces, hace 5 años que yo soy mentora de startups y eso también me empezó a acercar al mundo del emprendimiento y no verlo con ese prejuicio, ¿no?, que yo tenía desde el mundo corporativo y empezar a conversar con personas que eran independientes y decir, oye, esto es un modelo súper válido, ¿verdad? Es distinto, ¿no? Porque es como otra mentalidad también. Yo siento otra que mentalidad, tú tienes muchas certezas tal vez en el mundo corporativo, pero también tú tienes una flexibilidad y tienes oportunidades que yo no había visto tan claramente. El poder trabajar en lo que te gusta, el poder tomarte un mes o 2 meses de vacaciones, tomarte un café a las 11 de la mañana, o sea, ir a buscar a tu hijo al colegio, que yo de verdad nunca lo hacía. Entonces, creo que eso fue muy bonito, empezar a descubrir eso. Y bueno, y creo que requiere harta valentía también el mundo del emprendimiento, porque los ingresos fluctúan de otra manera. No vas a tener el 30 a fin de mes tu sueldo asegurado, sino que vas a tener mucha fluctuación. Ahí empiezan los seguros complementarios, no los tiene. El bono del 18 de septiembre, claro. Esas cosas no las tiene, nadie te paga las vacaciones. El postnatal. A mí eso yo te diría es como ha sido de mis dolores del emprendimiento. Sí. O sea, Seguro. Porque en el fondo hay personas que se pueden quejar mucho del mundo corporativo, pero el poder tener 6 meses, 9 meses, o sea, como... Y esa tranquilidad. Y esa tranquilidad que te llega a tu sueldo, que todo funciona, que tú pudiste dedicarte a la guagua, es algo que yo creo que a mí, yo por eso empecé a tirarme por el bienestar, pero fue porque yo emprendiendo con una guagua de 2 meses, de 1 mes, y respondiendo... también tiene sus rudezas el mundo, como que yo siento que ambos mundos tienen las dos caras de la moneda y no es ninguno, pero también nos falta el que está, los posts en Instagram y todo, que es casi como emprende y se ríe. Todo el mundo se imagina que, no sé, va a emprender. No y va es a un camino fácil, creo que ahí hay mucho vendehumo, ¿no? También en este ámbito, de que como que es algo fácil y la verdad es que es algo que requiere un montón de trabajo. Yo no trabajo menos que en mi época corporativa. O sea, de hecho, yo te diría que trabajo de una manera distinta e incluso hay épocas que yo he trabajado mucho más. Yo hoy día siempre trabajo los domingos, por ejemplo. Tengo que preparar mi semana, entonces me tomo otras tardes o no. Los lunes hago teletrabajo, autoimpuesto, obviamente. Entonces me he estructurado de una manera distinta, pero hay que tener harto coraje, harta valentía, harta tolerancia a la incertidumbre, ¿verdad? Como no tener esa certeza de qué es lo que va a pasar en 2 meses más. Los atrasos en los pagos, ¿no? Es complejo, ¿verdad? Ahí como que me empezó a hacer mucho sentido, me acuerdo años atrás, ¿o no? Cuando la SED, Chilale, Mustakis tenían este tema de el pago a 30 días. Y dije, oye, en realidad qué importante es eso, ¿no? Entonces, conectando desde el otro lado y viendo que tanto el mundo corporativo como el mundo del emprendimiento tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Y creo que son decisiones bien personales, ¿o no? De en qué momento tú vas a hacer uno, en qué momento vas a hacer otro. Pero sí tengo una certeza que todos vamos a terminar siendo emprendedores, porque vamos a vivir hasta los 100 años. Y ahí probablemente no nos van a ofrecer trabajo a las empresas. Entonces, creo que nunca hay que descartar, ¿o no?, esta faceta propia del emprendimiento, aunque uno sienta que no tiene los dedos para el piano, que uno no tiene experiencia comercial. O sea, a mí me pasaba también. Imagínate, yo trabajé siempre en recursos humanos y dije, oye, yo tengo cero experiencia comercial. Y sabes que con el tiempo como que resignifiqué eso. Yo dije, oye, en realidad yo estaba súper equivocada. ¿Por qué?
Yo trabajé en marca empleadora, que eso obviamente es un trabajo al final comercial de buscar cuáles son los atributos, cómo comunicarlo, ¿verdad? En cada entrevista de trabajo, cuando yo entrevistaba a un candidato, al final uno le vende la empresa, ¿verdad? Tú dices, esto es lo que tiene la empresa, nos encantaría tenerte. Entonces dije, todo esto es parte de un trabajo comercial. No solamente la persona que tiene el cargo comercial, que trabaja en el área comercial, sino que probablemente todos en nuestras distintas posiciones hemos tenido que desarrollar labores comerciales. Si tú tuviste que convencer al gerente de finanzas para que te financiara el proyecto, ir a pelear presupuesto, eso es una negociación comercial, ¿verdad? Entonces, eso yo he detectado que es una de las primeras, ¿verdad? Como estos miedos, estos prejuicios. Es que yo no tengo experiencia comercial, entonces yo no puedo ser emprendedor. Qué importante eso. Y algo que a mí me viene es la importancia de darnos cuenta que estamos como en un momento muy bisagra de la historia también. Porque tal como vino la revolución industrial, yo siento que estamos ahora también con la inteligencia artificial, en un momento, en unos años que son bien clave. Y de cierta forma, el mundo en el que crecimos no es el mundo que va a seguir adelante. Si bien van a haber cosas en común, antes estaba súper pauteado que era uno, no sé, salía del colegio, estudiabas en la universidad o en un instituto y después, bueno, empezabas a trabajar, empezabas tu desarrollo de carrera y después te jubilabas a los 60, 65. Y ahora en verdad estamos viviendo hasta los 100 años. Hay un montón de cambios. O sea, yo veo lo que yo estudié en comercial de marketing. No tiene nada que ver. Está absolutamente obsoleto. Claro, no sé cómo decirle eso a la universidad. O sea, las 4P de Porter como que de verdad ya pasaron. Claro, cuando yo estudié, el caso era Starbucks, que Starbucks era un boom, pero ahora tú veis todo lo que es lo digital, distintos elementos que han empezado a surgir, para qué decir ya como todo esto se va a acelerar con inteligencia artificial. Estamos en un mundo donde uno debería estar aprendiendo todos los años. Tal vez, claro, no tanto como un programa MBA o cosas que son grandes, pero sí cursos para ir aprendiendo nuevas habilidades. Y yo siento que es más importante que nunca, por eso en el libro hablo como de la era de la autenticidad, como el ver cuál es nuestro superpoder, en qué somos muy buenos, porque ahí sí que si fortalecemos esa habilidad, nos prepara también para el futuro, la incertidumbre y los cambios que estamos viviendo, que pueden ser por una cara dar mucho miedo, porque en el fondo las cosas están cambiando. Hay profesiones que en 30 años más no sabemos realmente cuáles son las profesiones de nuestros niños. De nuestros niños, de 10 años más, de 20 años más. Probablemente muchas cambien y el desarrollo y la universidad tal vez no va a durar 5 años, va a durar 2. ¿Cómo ves tú que estás tan enfocada como en el futuro del trabajo, de cuáles son las habilidades que deberíamos potenciar? Lo mismo que estamos educando hijos chicos, ¿qué deberíamos recomendarles o qué deberíamos potenciarlos? Mira, lo primero es que yo creo que para la generación que viene, los nuevos centennials y alfa, se viene un mundo muy distinto y mucho más complejo y mucho más competitivo. Es lo primero que te podría decir. Los centennials ya son la generación más educada de la historia. Entonces yo recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, muchos papás de compañeros míos no habían estudiado en la universidad, no tenían una carrera y tenían muy buenos cargos y ganaban un muy buen sueldo. En mi generación, ya eso era no. O sea, tú tienes necesariamente que tener una carrera universitaria de pregrado, ojalá un posgrado. Y hoy día yo digo, oye, esa lista es insuficiente, ¿no? No solamente probablemente estudiar una carrera o eventualmente tener un posgrado, el tema de los idiomas, el tener experiencia internacional, o sea, cada vez hay una lista más amplia, ¿no? De los requisitos y de las cosas que es necesario tener. Yo soy una convencida de que a los niños es importante, ojalá desde chicos, enseñarle tanto habilidades digitales, o sea, que sean, y que yo creo que hay una ventaja, ¿no? Como natural, que son muy nativos digitales, este tema de, ojalá hacer programación, ¿verdad? De ver la tecnología como una manera de aumentar sus conocimientos, sus habilidades, y habilidades de emprendimiento. Yo lo que veo también con el mundo del trabajo, y esto también lo sostienen varios autores, es que este trabajo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Este trabajo donde nos sentimos como calentitos, tibios, seguros, que este trabajo como full time, contrato indefinido, de lunes a viernes en una empresa, y que nos paga un buen sueldo, más seguro complementario y esas cosas, esos cargos van a ser cada vez menos. Cada vez menos. Porque si tú lo piensas, está hecho bajo una lógica muy de la revolución industrial, ¿ya? Donde se suponía que durante todo el año
tú tienes como un flujo constante, ¿no? Como de trabajo. Entonces, por lo mismo, como tengo este flujo, yo estimo que cada equipo tiene que tener X personas, entonces esto. Y no es para nada así, no es para nada así, ¿verdad? Tenemos curvas de más trabajo, de menos trabajo, entonces, claro, tampoco, ¿qué voy a hacer? Si tengo más trabajo, contrato más, si tengo menos, despido a esta gente, ¿cómo lo hago? La necesidad también de ir probando nuevas cosas, nuevos servicios, nuevos productos, llegar a nuevos segmentos. ¿Qué pasa con el talento? Oye, me conviene invertir en el talento que yo tengo, en un upskilling, un reskilling, que igual me va a tomar más tiempo, o contrato a alguien que venga al mercado que ya tenga esa habilidad. ¿Ya? Entonces, creo que estas son las preguntas relevantes que vienen en el fondo con el futuro. Y lo que va a pasar, yo veo que los equipos van a ser cada vez más mixtos o no o híbridos, en el sentido de que va a haber un equipo, yo creo, más reducido, de personas contratadas tiempo completo por una empresa, y va a haber cada vez más un grupo de profesionales independientes que se va a ir sumando de acuerdo a ciertos proyectos. Y este no es como el trabajador como externo, ¿no? Sino que, oye, hay desde trabajadores externos de niveles como verdad más básicos, pero gente muy sofisticada y muy especialista que también va a estar trabajando en esta modalidad. Esta economía como de los trabajadores independientes se le dice la economía geek, ¿ya? GIG. Y es algo que está mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos. En Estados Unidos, el año 2027 va a ser más personas las que trabajen de manera independiente que de manera dependiente, contratadas por una empresa. Año 2027. O sea, está ahora a la vuelta de la esquina. Entonces uno acá probablemente lo ve como todavía como un poco más lejano, ¿no? Es que no conozco a tanta gente. Pero yo hagan el siguiente ejercicio. Busquen en LinkedIn esta siguiente palabra. Fractional CMO. Fractional CMO. Y vean si alguien se presenta con ese rol. ¿Qué significa el trabajador fraccional? Que yo trabajo on demand. Que yo trabajo por horas. Más que buscar emplearme full time, yo puedo trabajar part-time en 2 empresas. Y pasa mucho hoy día, por ejemplo, ¿qué pasa con gerentes que tuvieron cargos, por ejemplo, de finanzas en grandes empresas multinacionales, tienen 55 años, tal vez va a ser difícil que los contraten? Están ofreciendo sus servicios de esa manera. ¿Ya? Esto lo supe por un alumno, de hecho, que trabajaba en una de las Big Four y que me dijo, nosotros tenemos el servicio de CFO on demand. Entonces, ¿qué significa? Que es alguien, ¿verdad?, que es muy senior y que está disponible para trabajar. Entonces, imagínate qué lindo que una empresa mediana que jamás hubiera podido pagarle un sueldo, ¿verdad?, a ese CFO que trabajó en empresas multinacionales. Oye, yo te voy a contratar por horas. ¿Y cuál es la diferencia de un consultor externo? Que tú eres parte del equipo de trabajo. Y Eso puedes para mí es incluso clave. liderar un equipo, ¿ya? Entonces, creo que este tema del trabajador fraccional, el interim manager, la economía geek, es un concepto que ojalá empecemos a familiarizarnos, empecemos a buscar. En Estados Unidos en 2 años más va a ser la mayoría de las personas que están trabajando, ¿no?, bajo esa modalidad. Y creo que también nos puede abrir muchas puertas a nosotros. Los portales de empleo son otros. No es LinkedIn, trabajando.com, sino que ahí tienes portales como Workana, Upwork, Fiverr, Freelancer. Sí. Entonces, tengo mi perfil subido a esos portales. Y déjame contarte una anécdota bien interesante. Esto me pasó con una amiga que está estudiando un MBA en Estados Unidos. Y bueno, yo fui a participar en una conferencia en Boston y dije, oye, me encantaría poder grabarlo. Entonces le dije a mi amiga, ¿por qué no me ayudas a conseguir a alguien que me grabe video? Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pregunté y nadie sabe. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo siempre hablo de esto, voy a meterme a Upwork, voy a publicar una oferta de empleo que necesito para tal día alguien que haga un video y que grabe fotos. Voy a ver qué es lo que pasa. Y es interesante porque tú tienes que descargar una aplicación como reclutador, te dan acceso a ciertos perfiles y terminé contratando a Vadim, un ucraniano que llevaba 3 años viviendo en Boston. Me sacó unas fotos preciosas, me hizo un video con un dron. Este evento era en Harvard, entonces yo dije, o sea, tengo que guardar imágenes de esto. Y mi amiga, a propósito de esta experiencia, me dijo, ¿sabes qué? Subí mi perfil a Upwork y al cabo de 2 meses le llegó una oferta de trabajo para participar en una investigación con una muy buena universidad de Estados Unidos y estaba feliz. Entonces, viste como que cuando no vemos esas oportunidades, ¿o no? Y nosotros tampoco damos esa visibilidad de que nosotros estamos disponibles
en este tipo de plataforma, claro, no te van a llegar esas oportunidades, te van a llegar solamente las oportunidades de siempre, no las oportunidades full time de empresas. Entonces, creo que eso es algo que intencionalmente nosotros tenemos que buscar, tenemos que estar aprendiendo, como decías tú, pero también dar esos conectores, Esos ¿no? conectores. Y si puedo agregar algo más, tú decías el tema del aprendizaje, el tema de los cursos. Yo creo que el aprendizaje se da por cursos, pero también se da de otras maneras. Y no necesariamente es gastando plata. Y yo creo que es una muy buena noticia. Se aprende en la práctica. Sin duda. Se aprende ¿Dónde más se aprende? Claro, se aprende a través de otros, ¿o no? Se aprende a través de otros, perteneciendo a comunidades. Y somos privilegiados porque nunca antes existieron tantos recursos gratuitos. Este mismo podcast, Ale, ¿verdad? Es una manera de aprender. Todos tenemos seguramente podcasts favoritos que podemos escuchar, newsletters, seguir autores. O sea, hay mucho recurso gratuito que nosotros podemos acceder y que representa hacer inversión. Es verdad, es verdad. Bueno, y eso es lo que yo también trato de este podcast. En el fondo, a mí me pasó cuando hice el máster en innovación y como me empecé a meter más en el mundo como el design thinking, que de cierta forma estaba muy de la mano a la mentalidad emprendedora, como el equivócate rápido, el fracaso, bueno, y mucho también de crecimiento personal. Yo después decía, ¿cómo puedo compartir esto de una forma? Claro. Y no solo yo, porque en el fondo Claro. yo puedo compartir de ciertos temas, pero es limitado. O sea, y el poder traer a expertos, referentes nacionales e internacionales acá, para mí ha sido un privilegio también, porque después, a mí realmente me pasó, de hecho, la semana pasada, alguien que me contó que después de escuchar el podcast decidió partir un programa para ayudar a mujeres en María Ayúa, en un programa de resiliencia, y que fue escuchando, dijo, oye, Mira. hay tanto que puedo aportar y tal vez estoy en mi zona cómoda y ahora está tremendamente feliz. Personas que han renunciado a sus trabajos, que han partido emprendimiento. Entonces, en el fondo, como que esto yo siento que ha tomado una vida propia, que claro, en el fondo tal vez yo fui como armar el setup, el canal, para que distintas personas puedan venir a inspirar. La plataforma. Y transformar, claro, a través de y inspirar a través de su experiencia. Te tenía otra pregunta, así como, ¿qué es para ti LinkedIn? Así, si tú dijeras, LinkedIn es una plataforma llena de oportunidades que te está esperando. ¿Cuáles son las oportunidades más valiosas que a ti te han llegado a través de LinkedIn y que tú dices, ¿sabes qué? Valió la pena, porque muchas veces hay personas que pueden haber estado haciendo contenido 1 año, 6 meses, tal vez esporádico, y dicen, oye, en verdad, esto no está redituando. Por eso, para dejarlos con las ganas, Claro. ¿qué? Mira, cosas que han sido súper interesantes que yo jamás me llegué a imaginar que me podía llegar como oportunidad y que más allá de las típicas o no charlas, conocer gente nueva, me escribieron a fines del año 2022 una persona desde España y que no era ni siquiera mi contacto y me dice, mira, encontré tu perfil, tengo un proyecto, quiero escribir un libro colaborativo con 10 autores sobre recursos humanos y me encantaría que tú seas la representante de Chile. Maravilloso. Así que eso pasó hace 2 años. Tiago Santo me escribió, hoy día somos amigos. El libro salió publicado el año pasado, se llama 100 preguntas y respuestas sobre gestión de personas. Así que fue increíble. Yo tenía, te contaba, muchas ganas del tema del libro. Salió primero mi libro y después este fue el segundo libro, que fue un libro junto con 10 autores de España, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México. Así que un libro muy bonito. Otra oportunidad, LinkedIn, o sea, hacer cursos en LinkedIn Learning. Me escriben a través de LinkedIn. Me dijeron, vimos un webinar tuyo, eres muy clara para explicar, queremos saber si te interesa ser instructora. Y llevo ya desde el 2021, 4 años siendo instructora. Tengo 14 cursos publicados en LinkedIn Learning. Y más de 200.000 personas han visto mis cursos. Así que ha sido increíble, ¿no? O sea, tener esa plataforma y ese alcance que solo tiene LinkedIn. Mira, y la tercera oportunidad que me llegó por LinkedIn y que es bien reciente y que es bien curiosa, encuentro yo. A ver, se explica porque yo tengo mi perfil escrito en español, pero yo simultáneamente lo tengo escrito en inglés, ¿ya? Eso es algo que tú puedes hacer a través usando el botón English y reescribes prácticamente todo tu perfil. Y gracias a eso, una persona desde Malasia, Kuala Lumpur, me invita a conectar por LinkedIn. Una mujer con pañuelo, ¿verdad?, en la cabeza, y que tenía en su perfil que trabajaba en una empresa que hacía eventos corporativos y se anunciaba el
Congreso de Recursos Humanos en Dubái en febrero 2025. Esto fue en septiembre del año pasado. Entonces me genera como curiosidad también, la acepto y le escribo un mensaje en inglés, le digo, hola, me presento, soy speaker, estos son los temas que veo, futuro del trabajo, esta es mi página web, que la tengo en inglés, y el día siguiente me manda un mail y me dice, Denise, queremos invitarte como speaker al Fifth Digital Global Human Resources Dubai 2025. Así que fui. Increíble. Y esto fue en febrero 2025. Fui con mi marido. Fue una súper experiencia. Yo nunca había estado en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esas oportunidades que uno dice, jamás a mí me va a llegar esta oportunidad, son cosas que pueden ocurrir. Y fíjate que gracias a esa experiencia y que yo traduje mi libro al inglés para ir a... Se llama 100% Future Ready. Una persona en Estados Unidos lo vio y dijo, acá hay un evento que es el Latam Business Conference que hace Harvard con el MIT y nos interesa tu tema, ven a presentarlo en inglés. Entonces, cosas que Increíble. uno dice, jamás me va a pasar esto, jamás me va a llegar esta oportunidad. No, increíble. Hay cosas que no tenemos idea, oportunidades que no sabemos que nos podrían llegar, pero que cuando tú das los mensajes de manera clara, cuando tú estás compartiendo valor de manera consistente, son cosas que pueden llegar. Entonces esto no es una ambición de quiero ser influencer, quiero tener tantos seguidores, sino que habla, yo creo, cuando tú lo haces desde lo genuino, desde tú querer compartir valor y ser generoso también con el resto para que a los otros les sirva lo que tú estás compartiendo, yo creo que la magia aparece. Yo creo mucho en la magia, como en este todo es posible, y que cuando uno se alinea con uno y se preocupa realmente de aportar valor a otros, de mejorar la vida de otros, como que aparecen manos mágicas y sincronías, coincidencias, pero uno también tiene que estar atenta para que se puedan dar y poderles poner atención. Me encantó más encima los ejemplos que diste porque nos muestra que estamos abiertos a un mundo de oportunidades. Muchas veces uno ve las noticias y ve los asaltos, cómo ha bajado el empleo, viene la inteligencia artificial. Y yo siento que todos como sociedad, de cierta forma, estamos inundados de cortisol. Y de cierta forma, tu experiencia también nos muestra de que hay oportunidades no solo en Chile, hay oportunidades haciendo distintas cosas y que el futuro lo escribimos nosotros. Entonces creo que qué mensaje más lindo para todos los que nos están escuchando, de que se atrevan a soñar, vean si les entusiasma su futuro, vean si están viviendo la vida o avanzando hacia la dirección que quieren, cómo están diseñando su futuro. Acá está el libro de la Denise, que lo pueden comprar en todas las librerías y en Busca Libre, Consciente de mi futuro. Ver también la importancia de conocer personas, de involucrarnos en distintos contextos y no solo las personas que siempre frecuentamos. Muchas veces las oportunidades pueden venir de los lugares más inesperados, no necesariamente que cuenten lo que hagan, que se atrevan a compartir, a postear. Y ojalá este capítulo los deje muy inspirados a atreverse a soñar. Y en este sentido quiero dar las gracias a nuestro gran auspiciador Aglaya, que nos permite que esto sea posible. Aquí le tenemos un regalito a la Denise. Espero que te guste. Muchas gracias. Chun chun, aquí el spray. Ahí no sé qué cámara es, pero porque para mí qué importante es estar en entornos que nos gusten, sentir que vivimos inspirados, con intención y acompañados. A mí de repente cuando estoy con poca motivación o cualquier cosa me encanta prender una vela, sentir como darnos el tiempo, porque muchas veces uno se orienta en lo profesional, y muchas veces, como decían en la charla de tal, el gran tema hoy día no es el estrés, el tema es que no nos damos los espacios para descansar y recuperar energía. Recovery. Tal cual, el recovery. Así que qué importante es dar también estos espacios para nosotros para recuperar energía y así seguir atreviéndonos a soñar. Me despido, espero que si les gustó este capítulo, pueden evaluar tanto en Spotify como en YouTube. Si no siguen todavía el podcast, ahí le ponen el botón seguir y se vienen muchas más entrevistas y todo que tienen este mismo espíritu de invitarnos a ser protagonistas de nuestra vida. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Ale. Nos vemos. Chao, chao.